tardes, buenas noches. Independientemente de la hora que usted nos esté viendo o escuchando, espero se encuentre saludablemente bien. El tema que abordaremos hoy en este espacio es referente a la visita que realizara apenas el pasado viernes el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Visita que vino nuevamente a poner en contexto el tema político y que tiene que ver con la vida interna del partido, que es la segunda fuerza política en Baja California Sur después del Partido Acción Nacional, que está en el poder y que es liderado en el Congreso y posee los 5 ayuntamientos de Baja California Sur, la mayoría, por así decirlo. El tema de la visita es un compromiso que realizara en su toma de protesta el hoy presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, en el sentido de realizar en los primeros 100 días de su gestión al frente del tricolor una gira por todo el país, visitando y atendiendo los planteamientos, los proyectos y visitando cada una de las entidades. Especial énfasis tiene esta tarea emprendida por la dirigencia nacional luego de las derrotas electorales sufridas el pasado 5 de junio en estados emblemáticos para el PRI como Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua. El tema Baja California Sur es interesante porque desde 1999, cuando el PRI dejó el poder estatal en manos del entonces disidente priista Leonel Cota Montaño, ya no ha vuelto a ser el mismo, ya no ha vuelto a tener esa capacidad de poder político y desde esas fechas hasta hoy se ha mantenido así en una segunda fuerza política y con partidos distintos. Primero derrotas a manos del PRD, del proyecto PRD, de esa disidencia, de esa generación de políticos que se tuvo en Baja California Sur y posteriormente, hace 5 años, con Marcos Covarrubias Villaseñor, también disidente de ese PRD, pero el PRI seguía en un segundo plano como hasta hoy. El PRI y los priistas están deseosos de triunfos, buscan de todas formas lograrlos, pero hay un factor, hay una situación que les impide ese anhelo y ese deseo al que una generación de priistas se les ha negado. Los priistas que comulgan con las siglas del partido, que sienten el partido, que son militantes de ese partido, que tienen una edad entre los 45 y los 18 años, no han visto ganar a su partido en Baja California Sur. Sí lograron vivir la etapa de euforia que fue la llegada de Enrique Peña Nieto después de 2 sexenios panistas en el gobierno federal. Y hace 4 años y medio, 5 años, los y Estela Ponce en La Paz con los resultados que ya sabemos. Hoy el PRI y el discurso que vino a decirles el dirigente nacional aquí a La Paz, a los priistas de Baja California Sur, fue en el sentido de que hay que trabajar, de que hay que buscar una agenda común, de que hay que buscar un proyecto común que le permita al partido recuperar posiciones políticas en el 2018. Que lo logren, sinceramente se ve difícil. La lucha antagónica, la lucha de egos, la lucha política que se da entre las fuerzas que conviven y gravitan en el PRI son muy interesantes. La falta de diálogo, la falta de acuerdos tan necesarios para construir triunfos no se ha dado desde hace mucho tiempo a la fecha. El PRI en 2 ocasiones con Ricardo Barroso ha intentado recuperar la gubernatura del estado sin éxito. Recientemente y después de la segunda derrota que fue el 7 de junio del 2015, las cosas no han marchado bien en el PRI y se vive una especie de impasse, una especie de letargo, una inacción producto no de la falta de voluntad de la dirigencia, sino producto de esas pugnas internas que no permiten caminar a nadie. Esos codazos, esos piquetes de ojo, esas patadas bajo la mesa, no le han beneficiado a la acción política del PRI y en esas inercias se mantienen. El discurso de Ochoa Reza dice, vamos a trabajar por una meta en común, por un proyecto en común que se llama Triunfo Electoral 2018, pero para eso se requiere unidad. El proyecto ahí está, el proyecto hay que enriquecerlo con la participación de todos y quien no quiera participar, literalmente les dijo que se hagan a un lado. Si no van a participar, que no estorben. Cuando Ochoa Reza expresa esa frase que arrancó aplausos de los asistentes a ese evento, provocó una reacción muy interesante, que es ese deseo de la gente que hace política en el PRI de lograr algo, de ganar algo.
con o quienes decidan subirse a la carreta, con quienes decidan caminar juntos hacia la construcción de este proyecto. ¿Lo logran o no? Esa es la pregunta y esa es la gran interrogante. ¿Lograrán Estela, Isaías, Ricardo, Valdivia, Edmundo Salgado, toda la gente que decide y toma decisiones en el PRI, que tiene un peso específico en la conformación del PRI, lograrán ponerse de acuerdo? Creo que ese es el reto. La instrucción que vino y les dijo Ochoa Reza es: pónganse a trabajar. Viene una reestructuración del partido desde los propios seccionales, de las dirigencias municipales de los partidos, del consejo político, renovar todas esas posiciones que están caducas, que ya no tienen razón de ser, que no existen porque estatutariamente no tienen ningún peso ni ninguna representatividad y que se tienen que renovar. En esa tarea sería interesante también ver cuál es el comportamiento político de todos los actores del PRI, porque todas esas posiciones tendrán que ser a elección, y en la repartición del poder, en la repartición del pastel de todas esas posiciones que estarán en juego, habrá que ver cuál es el comportamiento y si el mensaje de Ochoa Reza fue lo suficientemente claro. Edmundo le tocará encaminar todo este proceso. Habrá que ver hasta dónde les alcanza, hasta dónde les logra. Porque, insisto, lo primero que tienen que eliminar en el PRI no son la reestructura ni los pleitos por las posiciones, son los egos y la ambición de poder de los políticos que encabezan los principales grupos a su interior. Muchas gracias.